Bueno, queridos patitos, tenemos aquí este libro, Operación Kazán, de Vicente Vallés, que esta es su primera novela, pero no será la última. Ya estaba trabajando hace no mucho en una noticia que la dijo en El Hormiguero con Pablo Motos, en La Casa, porque él es ahora el responsable del informativo de la noche de Antena 3. Y en Antena 3 después está El Hormiguero, con lo cual todo queda en casa. Escribió Operación Kazán después de haber tenido relación con las elecciones estadounidenses, haber escrito libros acerca de esta situación, pensando sobre el caso de Donald Trump en 2016 y todo lo que conlleva. Por tanto, este libro habla del nacimiento de un niño en Nueva York de 1922 que cambiará la historia del mundo un siglo después. Operación Kazán. Es un libro sobre una problemática, espionaje, frenético, entre diversos continentes, viajes por aquí y por allá, espacio-tiempo, que no se culmina con dos elementos que tienen que ver y que no profundiza, porque evidentemente es un libro bastante blanco y bastante sobre puntos comunes, lugares comunes, hasta el punto de que me recuerda a Evelyn Salt, la película Salt, creo que era Angelina Jolie, la que protagonizaba aquella película, que estaba Liv Schreiber, y que tiene que ver con el final de la Unión Soviética, unas niñas y una infiltración por espionaje. Y también un libro que es El presidente rojo, no por el presidente de la República, que pudiera haber sido en un mundo multiversal el general Rojo, o el general Miaja, que tienen que ver con la defensa de Madrid en 1936. No. El presidente rojo va de un presidente comunista en Estados Unidos, y es un libro que tiene que ver con Amores Pendejos, el libro que escribí, porque el presidente rojo es un libro que leí estando en la acampada Jove en San Celoni en 2009, creo que fue. Está en el libro Amores Pendejos, porque tiene que ver con mi propia biografía, y lo leí en la playa, y fue un recuerdo interesante. En aquella hondonada que llegabas a la playa, había un montículo y luego ahí bajaba para la línea de costa. Pero bueno, ciertamente resulta interesante la memoria, porque luego abandonamos uno por uno al señor Alain, y que estaba en la playa con las manos encima, y al dormirse se quedó dormido con las manos y se le quedó la parte exterior roja, como el libro rojo, el libro del presidente rojo, y quedó la marca de las manos. Resultaba más chistoso cuando nos lo comentó en un tono bravío de cómo habíamos permitido eso. Hay cosas del jefe. Y él es el jefe, por tanto, cuenta su historia a su conveniencia. Los servicios de inteligencia soviéticos diseñan para SBB el más audaz plan de espionaje jamás imaginado. Unos años más tarde, Lavrenti Varia, el sanguinario jefe de la policía bolchevique, NKVD primero, luego KGB, presentará este plan a Stalin, que se apropiará del operativo y lo convertirá en una misión personal y extremadamente secreta, advirtiendo a su ejecutor algo muy importante: no se le puede escapar de las manos. Será la Operación Kazán. Ni Beria ni Stalin vivirán para ver cómo aquel niño, convertido en un espía, culmina su ambicioso proyecto latente durante lustros. ¿Por qué? Pues porque Lavrenti Beria morirá en 1955, creo que era, y Stalin en 1953. Pero hay dos elementos bien interesantes que creo que conviene remarcar respecto de lo que está establecido aquí. Cuando estamos en el ámbito del final de la Primera Guerra Mundial, y esto lo hemos comentado en el canal, creo, en el tema de la Primera Guerra Mundial y el tema de lo que comentaré inmediatamente después de la Segunda, en el tema del final de la Primera Guerra Mundial tenemos un asunto bien interesante, como es la Revolución, que es la de febrero, en 1917, con una cronología bien interesante, porque el final de la Primera Guerra Mundial lo tenemos asociado en general a la globalidad, pero en realidad debe asociarse fundamentalmente al frente occidental. Lo mismo que la cronología de la Segunda Guerra Mundial, y esto lo comentamos con Rubén Villamor, el inicio de la Segunda Guerra Mundial viene ligado al asunto del frente occidental. Pero al final está ligado al frente japonés, el frente del Pacífico, cuando se produce la finalización formal de la Segunda Guerra Mundial en la bahía de Tokio con la rendición de Japón. Por tanto, el final de la Primera Guerra Mundial, el armisticio, no es real en buena parte de los frentes de la guerra.
especialmente en la zona oriental, en la zona del Cáucaso, en Asia Central, pero sí en el frente occidental. ¿Qué tenemos? El asunto de Rusia. Rusia recibe una revolución, la de febrero, y después vemos un golpe de Estado en octubre. Había una asamblea constituyente que se vota en octubre-noviembre. Está la toma de poder por el partido bolchevique. Decían, todo el poder para los soviets. Pero claro, dentro de los soviets para el partido bolchevique y dentro del partido bolchevique para Lenin. Como un nuevo heredero del nuevo zarismo, en vez de blanco, rojo. Y la guerra civil no comienza en el 18. No, comienza en el último trimestre del 17. Un elemento bien importante, que se solapa el golpe de Estado con la guerra civil. Y que se solapa con el hecho de que el gobierno de Kerensky, el de febrero, ha garantizado la continuación de la guerra por parte de Rusia, con acuerdos firmados que evidentemente debe de cumplir. Sin irnos a Carlos Caballero Jurado, que ha hablado de esto en algún canal por ahí, tenemos el asunto de que las potencias occidentales veían ese golpe de Estado como algo que era disruptivo, y había un gobierno que quería seguir la guerra y lo consideraban ilegítimo. Y por eso en el 19 y el 20 hay una intervención de potencias extranjeras en el territorio ruso. Ya sean los británicos, los franceses, los japoneses, alemanes incluso, estadounidenses, hasta el año 20, fundamentalmente. Operación Norte Polar, operación de los japoneses en la zona de Siberia, más cercana a su territorio, y que luego tendrá importancia en los requerimientos para que en el 32-33 el señor Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt, reconozca a la Unión Soviética como país. Por tanto, ahí hay un tema interesante respecto de ese vínculo que lleva a una persona de origen ruso a Nueva York, tener una procreación en Nueva York y después acabar volviendo la persona que era la tercera persona, se dice que era la tercera persona embajadora, pero digamos que el reconocimiento produce como 10 años después el reconocimiento oficial de la Unión Soviética. Por lo tanto, ahí hay un asunto vidrioso, por lo menos para mí, vidrioso, el tema de que pueda haber un espionaje secreto, aunque no haya representación formal ni reconocimiento formal, por parte de, recordemos, del año 20 al año 32 se producen gobiernos republicanos aislacionistas con Harding, Hoover y Coolidge. No en ese orden, pero 3 presidentes republicanos. Republicanos y aislacionistas, vuelvo a incidir. Aislacionistas del resto del mundo, no del hemisferio occidental, en donde metieron mano, evidentemente, a placer en esos años 20. Por eso resulta curioso. Eso sí, seguramente Vicente Vallés se habrá orientado por asunto de Eamon de Valera, con padre irlandés y madre española, creo que era. Y que estuvo en el 16 en la revuelta de Dublín y que solamente se salvó porque había nacido en Estados Unidos y por tanto tenía pasaporte extranjero y por tanto era doloso el enfrentarse con Estados Unidos en 1916 cuando necesitaban su ayuda y entrarán en guerra en 1917. Con lo cual, poner un palo en la rueda a la posibilidad del apoyo de Estados Unidos cuando era tan necesario, sobre todo en el tema financiero y de suministro de munición. Cosa que hay un libro que tenemos en el canal acerca de esta situación de la Primera Guerra Mundial, sobre todo en la vertiente económica, que es una vertiente habitualmente poco explorada, y este libro de la Primera Guerra Mundial lo hace bastante bien, en resumen. Y por tanto, esta idea de ir a Nueva York, nacer y luego tener una situación, en este caso en Rusia, pero en el otro, en el tema irlandés, pues puede que haya ido la cosa por ahí. Acaba yendo a la Unión Soviética relacionado con los años 30 y tenemos ahí un elemento bien interesante que conviene resaltar, aunque no lo haga Vicente Vallés. Y es el asunto de que después del crack del 29 hubo muchas patentes que fueron vendidas bajo cuerda a poco dinero por los Estados Unidos a otros países, fundamentalmente la Unión Soviética. Que en la fábrica Uralmash, que luego se venderá la burra de todas las fábricas fueron enviadas al lado de los Urales en el año 41. Mentira cochina.
Mentira cochina. Uralmás ya estaba desde hacía muchos años en el entorno de los Urales con mano de obra de los americanos y con patente americana de muchas fábricas duales de armas, pero antes de tractores. Y es que muchos tractores luego puedes hacer ri y la cadena de montaje la cambiamos a una línea de tanques de carros de combate. Y por tanto ahí tenemos un asunto bien interesante que nos lleva a Rapallo, nos lleva a el acuerdo entre la República de Weimar y la Unión Soviética, el asunto de las academias de tanques, de submarinistas, e incluso la fábrica de Ciclón B en el entorno de Moscú, cosas que están sí en el rompehielos de Víctor Suvorov. Y que nos recuerda el asunto de la prolijidad y de que Stalin quería una segunda guerra capitalista, una segunda guerra imperialista, a provocar por él. Para que Stalin viera como Hitler era el rompehielos de la revolución, destrozando el juego político europeo y después él yendo por detrás como libertador. Eso sí, en el libro vemos como el protagonista acaba yendo a la Unión Soviética y cómo las fábricas lo envían al otro lado de los Urales, en este caso a la ciudad de Kazán. Y por eso el tema de Operación Kazán, porque, Kazán, ¿está en Kazán? Bueno, pues la Operación Kazán, ya está. ¿Y qué es? Tratar luego de volverle a través de una situación bastante curiosa, que es tratar de meterle en un avión y soltarle en paracaídas en la operación de Normandía, para que parezca que es alguien que ha perdido el conocimiento, pero es un soldado, uno de esos que está por ahí, americano, ¿sí? Que debe volver porque, bueno, pues ha tenido estrés postraumático, estrés de guerra, vete a saber qué. Y por tanto, ahí estaría el intríngulis de volver. Pero aquí me detengo otro pequeño momento. Y es que, en términos de estricta necesidad, no era necesario hacer toda esta intríngulis. ¿Por qué? En el año 36-39 hubo unas brigadas internacionales en España. Se reclutaban por partidos comunistas, especialmente el Partido Comunista de la Unión Soviética, a través de los partidos comunistas de Europa, que le eran subordinados hasta el punto de que Georges Marchais, cuando era el líder del Partido Comunista francés en el ámbito de 1940, llegó a acuerdos con el Partido Nazi en 1940 y 1941, hasta con el intercambio de prisioneros. Y de información, de la acción también. Algo que se suele olvidar. Se suele hablar de Kurt Waldheim, pero no de Georges Marchais. Ahí está una parte de intríngulis. ¿Por qué unos sí y otros no? ¿No eran colaboracionistas todos? ¿Y se dicen que Mitterrand fue colaboracionista con Vichy? ¿Lo fue? Probablemente sí. Dicen que sí. Y hay pruebas que sí. Georges Marchais. Ay, qué personaje. Cuando el Partido Comunista francés recibía buena parte de los americanos que llegaban desde el otro continente, desde América, dejaban el pasaporte americano en las oficinas del Partido Comunista en París. Buena parte de esos soldados voluntarios de la Brigada Lincoln jamás volvieron. Y por lo tanto, jamás reclamaron el pasaporte. ¿Qué hizo el Partido Comunista francés? Se lo entregó al Partido Comunista de la Unión Soviética, o el Partido Comunista de la Unión Soviética lo requisó de manera expeditiva. ¿Y qué pasó con esos pasaportes? Que 20 años después fueron pasaportes para la introducción de agentes soviéticos con esos pasaportes americanos en el suelo de los Estados Unidos. Por tanto, era necesario la infiltración de un chiquillo a través de sacarlo de donde estaba en Kazán, llevarlo en el avión, tirarlo en paracaídas en Normandía para que como soldado pueda entrar en los Estados Unidos y continuar su operación de clandestinidad. Realmente no. Pero la novela está enriquecida con esos escenarios multidisciplinares, multiestacionales y en la época temporal. Por tanto, ahí estaría el asunto de enriquecimiento de la novela con espacio y tiempo diverso. Pero, como digo, es otra vez y de otra manera poner el asunto. Indiana Jones es necesario para la resolución del caso en Indiana Jones y el Arca de la Alianza. Amy Farrah Fowler dice que la historia hubiera terminado igual
Y yo digo, siguiendo la hipótesis de Amy Farrah Fowler, de que hubiera salido la historia exactamente igual en caso de haber utilizado, en vez de en el año 44 ese procedimiento, haber utilizado uno de esos pasaportes guindaos por el Partido Comunista de la Unión Soviética a los caídos de la Brigada Lincoln. Pero bueno, si no, habría durado menos la novela y eso habría sido bastante tristoso. Y además es una novela de el señor Vicente Valles y puede hacer lo que considero oportuno, a pesar de que no tiene la valentía de explicar todo lo que comentaba respecto de ese episodio en el ámbito de la Primera Guerra Mundial y estos dos episodios ligados a la Segunda Guerra Mundial, el tema ligado a la conexión previa a la Segunda Guerra Mundial entre americanos y soviéticos, y luego el asunto de los pasaportes, que tratará de cubrirse sobre todo, por ejemplo, de Oppenheimer y en la Operación Manhattan, con el asunto de los del marido, como el marido, los Rosenberg, que en el 56 eran ejecutados, para cubrir el hecho de que había espías dentro del proyecto Manhattan. Y luego se sabrá, un húngaro que fue inglés y luego se pasó a Estados Unidos. ¿Quién era? Póngalo en comentarios. Y en el presente nos encontramos con una situación que amerita bastante asunto, porque Vicente Valles dice que el presidente va a tener solamente un mandato. ¿Está pensando en Joe Biden? ¿En el único mandato de Joe Biden? Es algo que seguramente habrá sido reconocido como profético. Tenemos ahí el asunto de que ya en nuestros días la llegada al poder en Moscú de un agente del KGB insaciable, temerario, relanzará la Operación Kazán para sabotear a Occidente y recuperar para Rusia la condición de superpotencia. Pero ¿tendrá éxito? ¿Conseguirá el líder ruso su verdadero objetivo de controlar Estados Unidos desde el Kremlin? ¿Se cumplirá las órdenes de Stalin o se le escapará de las manos? Un elemento también a criticar del libro es que pone nombres y no pone ninguno real. No pone a Evgeny Prigozhin, aunque aparece un cocinero por ahí en el Kremlin. No pone Vladimir Vladimirovich Putin, a pesar de que aparezca el nombre del presidente ruso. Y con la misma biografía. No aparece el alcalde de Moscú con su auténtico nombre. Y no aparece el señor presidente Joe Biden, no aparece Hillary Clinton, no aparece la señora Kamala Harris, no aparece la gobernadora de Michigan, que es la candidata en este libro. La que se traduce, que puede ser la candidatura, es la gobernadora de Michigan, y con Kamala Harris como vicepresidenta. Ese sería el ticket que Vicente Valles, traducido a nuestra realidad auténtica, sería lo que propone para 2024. Por lo tanto, este libro todavía está por transcurrir en nuestros vericuetos, porque transcurre sobre todo en la escena presente, en el periodo de las elecciones de Estados Unidos. Por tanto, el final está por producirse, temporalmente hablando, claro. Los protagonistas de la Operación Kazán recorren esa época, desde la Revolución Rusa de 1917 hasta las elecciones americanas del siglo XXI, 2024, pasando por los horrores de la Segunda Guerra Mundial, el desembarco en Normandía, la Guerra Fría, la caída del muro de Berlín de 1989, el colapso de los regímenes comunistas en los años 90 y la actual injerencia rusa en las democracias occidentales. Es un evento interesante porque también habla de Guerra Fría, habla de la Deutsche Demokratische Republik, que todo el mundo debería de saber que era DDR, lo cual los alemanes en los campos de concentración a los rusos les daban Davai, Davai, Rebotai. Lo cual DDR es Davai, Davai, Rebotai, y luego se lo dicen a los alemanes como súbditos y felpudos en la Deutsche Demokratische Republik, la República Democrática Alemana, con su querido muro delimitante antifascista para que los fascistas occidentales no se mandan en tromba a la DDR, a la República Democrática Alemana, que pues, estaban deseando, Había unas mesnadas de gente tratando de entrar en Berlín Oriental. Estaba todo petadísimo. Por tanto, es interesante. Hay una checoslovaca, agente para formación. Está el asunto de la ascensión. Resulta bien curioso que elija Arizona. Primero porque en 1964 tenemos a Barry Goldwater, que era un señor bastante de derechas, que fue el que se enfrentó con el señor Lyndon B. Johnson de Texas. Y será Arizona, el estado de John McCain, aquel que sufrió en sus carnes
una tremenda, horrible, unas primarias republicanas horribles, muy sucias, en el año 2000, las que ganó Bush Jr. Y luego tenemos el asunto de 2008, que se enfrentó a Obama y no tenía ninguna posibilidad. Y es una pena porque yo creo que John McCain habría sido un buen presidente de Estados Unidos, siendo republicano, obviamente, pero bueno, pues es otro tipo de pasta de republicano que no es el señor Trump. Que por ser no era ni republicano, como dicen que el señor Eisenhower le presentaron para ser candidato por cualquiera de los dos partidos y él eligió el republicano porque le gustaba más, pero también podría haber sido demócrata. Pues el señor Trump era demócrata y era muy amigo del señor Epstein. Era de los fijos en la isla. Sí, no me refiero a la película, sino la isla, la de Jeffrey Epstein. Es interesante todo ese recorrido en el espacio de la Guerra Fría, el asunto de Checoslovaquia, la República Democrática Alemana, el final de... Y el enlace que va haciendo respecto de quién va conociendo qué, respecto de este espía que ha fabricado la KGB. No, porque no es espía de la KGB. Lo sabe Stalin, lo sabía Beria, luego lo sabía el embajador, que luego será ministro, que es Gromyko, pero no quieren poner que es Gromyko, que cuando muere es en 1989, que es cuando entra Shevardnadze a ser ministro de Exteriores de la Unión Soviética. Es el juego de espejos con nombres que no son, pero todo el mundo sabemos que es. ¿Qué pasa, Vicente? No ha habido huevos. Los huevos que le pones en los editoriales, en tus telediarios, no le has puesto huevos a poner los nombres reales en el libro. Joder, hombre. Yo creía que le echabas más Coglioni. Pero bueno, cada cual con lo suyo. ¿Qué papel jugarán los jóvenes espías? Teresa Fuentes, del CNI español. Ay, Cañí, de verdad. Casi como si fuera de Malasaña. Y Pablo Perkins. ¿Será pariente de Anthony Perkins? De la CIA. La fase decisiva de esta intriga. Es interesante, aparece Madrid de alguna manera. Y fue premio Primavera de novela, que me recuerda al tema de Vichy con el señor Schwartz, que está comentado en el canal. Y solamente queda decir las dos frases de I would be safe and warm if I was in LA. The Mamas and the Papas. California Dreaming. Y no solo debemos ejecutar a los culpables, la ejecución de inocentes impresionará aún más a las masas. Nikolai Kirilenko, ministro de Justicia de la Unión Soviética y fiscal en los años 30 al servicio de Stalin y que fue ejecutado durante la Gran Purga por orden de Stalin. ¿Y cómo termina el libro? Vamos a hacer spoiler. No, hombre, por Dios, pero vamos a poner simplemente... El presidente ruso recompuso su gesto iracundo y recuperó una pretendida cordialidad con Brooks. ¿Qué acción es esa que le gusta tanto, señora presidenta? California Dreaming, señor presidente. California Dreaming. Pues soñando con California, nos hemos encontrado con Zihuatanejo. Ese es mi valorancia del libro que dice el señor Vicente Vallés en ese encuentro con el hormiguero que cabe la posibilidad de que se convierta en una serie, película es bastante escaso, una serie de Hollywood, pero ciertamente puede hacerse cara o barata. Depende de la transcripción del guión y cómo se haga y los escenarios. Se puede hacer esta novela en una serie, en una habitación cerrada, o se puede tirar la casa por aventar. Veremos si se hace la serie o no. A ver si tiene suerte Vicente, que estará a punto de salir su segunda novela. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur berobat, Betty Helpian.